Estamos ya en vivo. Bueno, según la Sí, señal que aparece aquí, estamos en vivo. sí, ya me apareció aquí Vamos el eslogan de que se está transmitiendo. a dejar que puedas compartir o que podamos compartir antes de dar inicio formalmente. Sí, a ver. Está en la página de Café Reformado, ¿no? Así es. Y Listo. a todos los hermanos que nos están observando, que están en esta transmisión, si pueden compartir también, se los agradeceríamos mucho, para que este conocimiento llegue también a los hermanos, principalmente a los simpatizantes de la teología reformada. Así que vamos a dejar este tiempo para compartir. También pueden ver en las páginas de Café Reformado, Fe Reformada, como cuando compartimos este contenido. También en el perfil de mi hermano Alejandro González Viveros, ahí también pueden observar este contenido. Listo. Empezamos entonces. Sí, yo ya lo compartí, así que listo en el momento en que querramos iniciar, ya está. Bueno, damos la bienvenida formalmente a Café Reformado, a todos a Café Reformado, este podcast donde hablamos un poco acerca de teología, Biblia, cultura desde la perspectiva reformada, histórica, confesional. Estamos en un episodio especial acerca de la libre oferta del Evangelio, un tema que pues por alguna razón ha estado por algunos mencionado en redes sociales y es importante algunas aclaraciones. Creo que en una iglesia que está pasando de las teologías pentecostales a las teologías reformadas a través del TULIP, pues no han sabido manejar la amplitud de la teología reformada y han caído en algunos excesos. Eso es lo que veo yo principalmente. Bueno, algunos hermanos han llegado al conocimiento de la teología reformada a través de este TULIP, ¿verdad? Sería el Total Depravity o total depravación, Unconditional Election, que es la elección incondicional, y la Limited Atonement o redención limitada, ¿no? Expiación limitada o redención particular. Y no es que eso esté mal, ¿no? Necesariamente. Lo que sucede es que tal vez se han quedado con eso y no lo han estudiado a fondo. Tal vez vieron algún video introductorio y ellos mismos han extrapolado o han llevado la doctrina más allá de sus propios límites. Cuando nosotros decimos que tal vez el TULIP es una buena pedagogía inicial o una buena introducción, pero la esencia probablemente está más concretamente en los cánones de Dort, donde sí hay ciertas aclaraciones, los límites marcados de cuál es el fondo o cuál es el límite de la expiación limitada, irónicamente, ¿no? O incluso de cada una de las doctrinas, de hecho, y también hay algunas aclaraciones pastorales en cuanto a las doctrinas para no utilizarlas inadecuadamente. Y de eso y más vamos a hablar, principalmente su base bíblica, también su correspondencia con la teología reformada y los límites necesarios, no solo de la expiación limitada, sino principalmente de la libertad, bueno, perdón, la libre oferta del Evangelio, que para algunos pues parece que es una doctrina bastante nueva, aunque también creo que hay otro grupo que hace algunos años ha tomado una postura hipercalvinista, han leído tal vez a autores como John Hill, aunque se discute si John Hill realmente, ¿no? Pero probablemente lo que más yo he visto citar es Vincent Chung, no sé si se dice así, se pronuncia así, pero Chung, ¿no? Es el más citado que he visto yo, tal vez con algunos tenores de, em, de Gordon Clark. Yo no sé si Gordon Clark era hipercalvinista, lo que sí sé es que tenía una doctrina supralapsariana y pues y también yo he visto ese combo, ¿no? Ese combo, pero principalmente a Vincent Cho. Así que con esa breve introducción vamos a dar inicio. Tenemos algunas preguntas. Igual yo quiero darle la bienvenida a mi hermano Alejandro González Viveros. Adelante, hermano, si pudieras presentarte nuevamente y dar una breve introducción también. Sí, sí, pues bueno, yo soy Alejandro González Viveros, radico en Grand Rapids, Michigan, en Estados Unidos, estudio en el seminario
puritano. Actualmente es verano, no tengo clases en este tiempo y estoy en México compartiendo con algunos hermanos aquí en Motocintla, Chiapas. Pero tal como ya comentó nuestro hermano José Luis, el tema sobre la libre oferta por algún motivo empezó a ser muy, muy mencionado y parece ser un buen momento para traer o intentar traer claridad sobre este tema, pues hay muchos malos entendidos alrededor de él. Entonces, sé que para muchos es difícil reconciliar el hecho de que Dios haya elegido solo a algunos para salvar y luego ofrezca su salvación públicamente, libremente y genuinamente a todos. Para muchos que van, como decía José Luis, que van iniciando tal vez en la teología reformada, empiezan a tomar una postura que contempla solamente un aspecto de las cosas, solo un lado del asunto, y es el lado de decreto eterno de elección y reprobación, sin considerar pues el otro lado, pues el lado del llamado, el llamado del evangelio como tal, que implica una responsabilidad moral de parte del hombre e implica también un deseo, que es la voluntad de Dios, que hagamos lo que Él manda. Y cuando Él manda, entonces que creamos, Él genuinamente ofrece a Cristo para salvación y genuinamente desea que obedezcamos ese mandato. En términos generales, pues eso es, y de lo que se tratará el día de hoy es pues de tratar de expandir un poquito más eso, explicarlo pues a la luz de la Biblia y de la teología reformada, cómo eso pues no es una contradicción y más bien es parte de nuestra fe, es parte de lo que la fe reformada ha abrazado desde siempre. Esta postura que estamos defendiendo de ninguna manera es una especie de nuevo calvinismo o neocalvinismo. Por el contrario, el hipercalvinismo, ese sí es una cosa que Calvino no conoció. Y en ese sentido, el hipercalvinismo, ese sí es nuevo, ese sí es una novedad en relación a Calvino, ¿no? No en relación a nosotros, por supuesto, porque el hipercalvinismo ya tiene ciertos años antes de nosotros, pero sí en relación a Calvino. Pero bueno, en general, eso es el tema, hermano. Hablando un poco de la importancia de hablar del tema, yo he visto en redes sociales muchas personas que se han sorprendido por las publicaciones de algunos teólogos reformados que he hecho en la página Fe Reformada, pensando que contradice la expiación limitada. Sí, Y veo que precisamente se han quedado en el tulip sí, y no han visto, no han profundizado en el mismo tulip. No es que el tulip esté mal, no es que la expiación limitada esté mal. Lo que pasa es que la expiación limitada tiene sus propios límites, sí. que vamos a hablar brevemente en esta mañana. Y otra cuestión es que, de hecho, pues me recordé de una imagen, alguien me la mencionó, cuando dice, eso significa que nosotros somos los malos. Porque se le ha puesto el calificativo de hipercalvinismo y pues no sabían que esos extremos, ¿no? El extremo de transgredir la expiación limitada, al limitar también el evangelio o la predicación del evangelio, es caer en el hipercalvinismo. Entonces, no No, sabían, ¿no? Una de las características del hipercalvinismo. Y hasta ahora están viendo ante la multitud de citas que he dado, se ujú. dan cuenta que debieron haber estudiado el tema un poquito más antes Sí, antes de enseñar, ¿no? O de publicar o de opinar sí, incluso. sí, Eso sí es cierto que no todos están en el mismo barco, en ese mismo barco. Hay quienes ya conocían la doctrina y deliberadamente la niegan. tristemente. Como mencioné, pues principalmente los seguidores de Vincent Chung. Bueno, ya de esta introducción es suficiente. Vamos con las preguntas. Hermano, si pudieras definir exactamente qué es la doctrina de la libre y sincera o bien intencionada oferta del Evangelio u ofrecimiento del Evangelio, si pudieras definirlo. Sí, sí, por supuesto. Trataré de hacer mi mejor esfuerzo por definir. Primeramente, pensemos en la palabra oferta u ofrecimiento.
Cuando hablamos de una oferta u ofrecimiento, para empezar, creo que lo que es útil es distinguir y decir que no estamos hablando del ofrecimiento de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Cristo no se ofreció por todos, más bien, si no se ofreció en el sentido de no ofreció su sangre, no derramó su sangre por todos los seres humanos. Decir que Cristo derramó su sangre por todos los seres humanos, eso sí sería una transgresión a la doctrina de la expiación limitada. No creemos que Cristo se ofreció por todos los seres humanos. Cuando decimos oferta u ofrecimiento, no estamos refiriéndonos a eso, ¿ok? Estamos refiriéndonos como tal, dice el título, oferta del Evangelio. Es decir, cuando el Evangelio es predicado, algo es ofrecido a los hombres, ¿no? No estamos hablando del momento en que Cristo es ofrecido por los pecados de personas, en este caso de los elegidos, sino el momento en el que el Evangelio es ofrecido a las personas, es predicado, vaya, a las personas, y sostenemos que hay algo que se ofrece en el Evangelio. Hay algo que se le dice a los hombres: esto Dios está poniéndolo delante de ti, está ofreciéndotelo. En este sentido de ofrecimiento, vale la pena resaltar qué es la cosa que se ofrece en el Evangelio. Creo que eso no solamente por motivos de esta discusión, sino de hecho por motivos incluso eh, edificantes para aquellos que tengan dudas de su salvación. Es muy útil definir qué cosa es la cosa ofrecida en el Evangelio. Y bien, lo que se ofrece en el Evangelio, estrictamente hablando, no es como tal la salvación, ni tampoco justificación, ni tampoco adopción, etcétera. Lo que se ofrece como tal en el Evangelio, según la teología reformada, es a Cristo, ¿no? Es decir, toma a Cristo, cree en Cristo, aférrate de Él, recíbelo a Él, y en Él viene todo lo demás. Tomas a Cristo y en Él va a venir justificación, va a venir regeneración, va a venir santificación, va a venir glorificación al final. Es decir, es Cristo lo que se ofrece en el Evangelio. Entonces, cuando decimos que el Evangelio tiene una oferta, no es como que, también debe aclararse esto, no es como que toma algo muy costoso y le baja de precio y lo malbarata y lo valora poco. No es para nada esto, simplemente es que ofrece, oferta en el sentido de que ofrece. ¿Qué ofrece? Ofrece a Cristo para que sea tomado o recibido por los hombres, y si lo toman, ellos entonces toman todo lo que hay en él, que es pues todos los beneficios de la redención y todas las riquezas que Cristo consiguió para nosotros en la redención, porque todo esto yace en Él, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, esto es el sentido de cuando decimos que es una oferta u ofrecimiento, ¿no? Y en ese sentido, creemos, sostenemos, la teología reformada en general, que cuando el Evangelio es predicado a las personas, libremente le podemos decir, por ejemplo, si estamos ante una audiencia llena de incrédulos, podemos decir: Dios está ofreciéndote a Cristo, tómalo. Dios está ofreciéndote a Cristo, tómalo y sé salvo. Dios quiere que tomes a Cristo y vivas, ¿no? Todo eso es legítimo dentro de la teología reformada. Más adelante explicaremos ya más como los matices de todo eso, pero así, de entrada, se puede decir esto porque Cristo es ofrecido. Ahora, ¿qué significa cuando decimos que es libre y sinceramente? Cuando decimos que es libremente ofrecido, pues esto significa solamente, esta palabra libre es otra forma de decir públicamente. Es decir, es para todos, no se ofrece a un grupo exclusivo. Cristo no se ofrece solamente a los elegidos, porque de hecho, no, primeramente, nosotros no podemos saber quiénes son los elegidos y entonces ofrecer a Cristo solo a esos. Y en segundo lugar, aunque lo supiéramos, no espera Dios y no demanda Dios solo a los elegidos que tomen a Cristo para salvación. Dios demanda que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo para salvación. Dios demanda esto, y al demandarlo lo ofrece genuinamente y lo desea, aunque por supuesto no negamos que en su decreto eterno Él determinó que no todos hagan esto, y determinó no proveer para todos para que todos lo terminen ejecutando, pero aún así Él ofrece. Y cuando predicamos el Evangelio podemos predicarlo así, libremente, es decir, públicamente, a todas las personas que estén delante de nosotros, sin preocuparnos, pensando: es que tal vez todos ellos no sean elegidos, así que no podría ofrecerles a Cristo. No,
No debemos tener ninguna preocupación como esta. No es nuestro deber saber quién es y quién no es elegido. Tenemos una multitud delante. Libremente podemos decir, Cristo es ofrecido a ustedes, tómenlo, sean salvos. Ok. Y por último, la palabra sincero, la libre y sincera oferta u ofrecimiento. Esta palabra de sincero tiene el sentido de decirnos que Dios genuinamente desea que la gente haga esto que Él demanda. Esto, en términos generales, esto es así. Siempre que Dios manda algo, Él desea que eso que Él manda se lleve a cabo. En general, si Él dice no matarás, Él desea que no matemos. Si Él dice no cometerás adulterio, Él desea que no cometamos adulterio. La Biblia dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta por cuanto ha designado a uno para que todos tengan fe en Él, que este es Cristo, ¿no? Y si Dios manda esto es porque Él desea que eso suceda, ¿no? Entonces, cuando decimos que es sincera, es porque honestamente Dios desea que los hombres, todos aquellos a quienes es ofrecido Cristo, tomen a Cristo para su salvación. Más adelante estaremos viendo los textos para fundamentar todas estas cosas, pero por lo pronto, en general, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la libre y sincera oferta del Evangelio. Y vamos a hacer más, unos matices, tal vez si me permites, si pudieras complementar en Sí, cuanto a la palabra libre, revisando algunos comentarios de algunas personas tratando de excusar un poco sus creencias. Decía que se ofreciera a la iglesia visible, ¿no? No, no se puede decir esto, ese evangelio predicado a todo el mundo, sino solamente a la iglesia visible. Entonces, eso me lo comentaban en una publicación de una predicación de Jonathan Edwards sobre Juan 3:16. Y bueno, nosotros sabemos que Jonathan Edwards era principalmente un evangelista, una persona que predicaba al aire libre. Y bueno, aunque fuera a la iglesia visible, igualmente tiene ese problema de que no saben realmente quién es elegido y quién no es elegido. Al menos nuestra confesión dice que la seguridad de la salvación es personal. Yo puedo saber, porque el Espíritu habla a mi espíritu si soy de Él, pero no puedo saberlo a ciencia cierta si alguien más lo es, ¿verdad? Nosotros podemos evaluar los frutos, pero no el corazón. Y por eso la disciplina eclesiástica es sobre los frutos y no sobre si conocemos la elección. No sé si tienes algo que decir acerca de esto, ¿no? Que solo a la iglesia visible o solo a ciertos grupos que, aquí viene la palabra libre, ¿no? No es a todos, claro. sino a los grupos que muestran Ujú. piedad. Sí, yo creo que hay textos claros que contradicen esa noción, como por ejemplo este que mencionamos apenas, donde en Hechos, donde la palabra de Dios dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, y obviamente, por un lado, este que se arrepienta, en el contexto está hablando de la salvación, pues es un arrepentimiento para salvación, ¿no? Y por otro lado, tenemos el elemento de que dice que Dios manda, es una orden de Dios, y cuando Dios, ya dijimos, cuando Dios ordena algo es porque Él quiere que eso que Él ordena suceda. Eh, Él lo quiere, por supuesto, en su voluntad preceptiva y no necesariamente en su voluntad decretiva, pero Él lo quiere. Y por último, lo que dice ese texto es que se lo manda a todo hombre en todo lugar. Y el apóstol Pablo empieza a decir esto en una predicación evangelística a hombres que no están dentro de la iglesia visible, ¿no? Entonces, este texto en Hechos, de que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta en cualquier forma de interpretarlo sana, contradice la noción de que el evangelio debe ser ofrecido solamente a algún grupo de personas y contradice la noción de que el evangelio deba ser ofrecido solamente a la iglesia visible, porque es para todo hombre en todo lugar. Gracias hermano, otro punto que cabe mencionar aquí, cuando se habla de oferta o ofrecimiento, estas facciones que tienden al hipercalvinismo dicen que el evangelio no es un ofrecimiento, sino más bien un mandato. Y si lo hemos de ofrecer,
no, o si lo hemos de proclamar, si lo hemos de predicar, el Evangelio, no como una oferta, sino como un mandamiento, ¿no? Arrepentidos, como un imperativo. Pero nosotros decimos que es tanto un imperativo como una oferta. Es una invitación, tanto como una orden de parte de este reino. Creo que Sí, un texto que lo respalda bastante bien, tal vez pudieras complementar después, las bodas, ¿no? O bueno, mejor dicho, el banquete, esta figura del banquete donde se invita, se extiende una invitación a todos. Y como no van, se enoja, claro. porque no entienden que es tanto una invitación como una orden. Es porque literalmente es una invitación, no es la parábola no menciona que sea una orden, una proclamación, sino menciona que es una invitación que Ujú. rechaza. No sé si quisieran mencionar algo acerca de esto de entre oferta y demanda o proclamación. Sí, sí, bueno, hay muchos textos. También uno de los favoritos de los teólogos reformados históricamente ha sido Isaías 55, ¿no? En donde dice que debemos, o bueno, nos invita a Dios a venir y comprar sin dinero y sin precio, ¿no? Y ese texto ha sido uno de los favoritos para explicar el Evangelio como un ofrecimiento. Por ejemplo, David Dixon y James Durham en su libro de La suma del conocimiento salvífico tienen una sección amplia donde explican ese texto de Isaías 55, que pues dicho sea de paso, David Dixon y James Durham son dos teólogos presbiterianos escoceses que vivieron alrededor del tiempo de la composición de los estándares de Westminster. Entonces, pues son de ese tiempo y tienen esa pureza de Westminster, vaya. En fin, ellos escriben esta obra y en una sección explican el texto de Isaías 55 y ellos lo ilustran como si fuera un mercado, así lo llaman, un mercado de gracia, donde se ofrece libremente gracia y más gracia. En esos términos lo ponen, ¿no? Y entonces, si ellos están hablando de un mercado de gracia, pues por supuesto que la idea, la noción de oferta, pues aplica completamente, ¿no? Ellos lo ponen en una ilustración en donde hay así como en un mercado tienes gente, no sé, en los diferentes países de quien nos pueda estar escuchando, pero aquí en México, si vas a un mercado, la gente está gritando, pase, pase, compre, compre, etcétera, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Están ofreciendo, ¿no? Están ofreciendo su mercado, su mercancía, vaya, ¿no? David Dixon y James Durham, dos presbiterianos escoceses del tiempo de la Asamblea de Westminster, presentan el texto de Isaías 55, lo explican en términos de eso, ¿no? Justamente, como Dios, así, proclamando y ofreciendo su salvación y diciendo, pasa, compra, ven, obtén esto, ¿no? Sin dinero y sin precio. Entonces, ese es otro texto muy bello y muy bonito, pero hay muchos otros textos, por supuesto, en donde vemos que no es solamente, de hecho, ni siquiera es solo un mandato y una oferta, también es un, un clamor, por ejemplo, una petición, ¿no? Por ejemplo, en este texto donde dice el apóstol Pablo que Dios clama por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, ¿no? Dios llama y clama, y pide y ruega, dice, esa es la palabra que usa, ruega por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, ¿no? Entonces, es al mismo tiempo un mandato, una oferta y un ruego, pues, ¿no? Y nada de esto se contradice, es que la verdad de Dios es tan compleja y tan rica que no puedes todo encerrarlo en una sola cosa, ¿no? Entonces, aquí el asunto que me gusta notar es que nosotros estamos tratando de respetar el sentido de lo que encontramos en las escrituras en todas partes, no en solo una parte. Aceptamos que en algunas partes el Evangelio es presentado como un mandato, como lo que el primer texto que mencioné, donde dice que Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Por supuesto, hay un mandato ahí, pero el hecho es que hay otros textos, no toda la Biblia se reduce solo a ese texto, hay otros textos y debemos ser objetivos y reconocer que en otros textos el Evangelio es presentado bajo otro lente, pues, ¿no? No solo como un mandato, sino también como una oferta, como un ruego, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, eso hace más justicia a la complejidad y belleza de las escrituras, me parece. Sí, yo escuchaba de un teólogo que decía que el evangelio es simple, pero no es simplista.
y Mm. no es solamente de así, ¿no? Si no, no tuviéramos una Biblia tan grande, que lo explica de diferentes formas, puesto para diferentes contextos, para que no tengamos excusa, ¿no? Para que sea claro. Bueno, yo creo que ha quedado respondí a la primera pregunta. También quiero invitarle a los hermanos que si tienen algún comentario o alguna duda la puedan escribir en el banco de comentarios para poder leerla. Igual vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Es coherente hablar de una oferta universal o un llamado libre si no todos son elegidos? ¿O cómo armonizamos la cuestión de la elección con la oferta general? Porque nosotros creemos en la elección incondicional, ¿no? Y también la expiación limitada. ¿Cómo armoniza entonces? Sí. La forma en la que lo armonizamos es como se ha armonizado, sí, armonizado en la tradición reformada desde siempre. Ni siquiera, por ejemplo, Juan Calvino se vio libre de la necesidad de dar respuesta a esta cuestión. También para Juan Calvino, cuando él llegó a interpretar ciertos textos de la Biblia, él notó que podían interpretarse de una u otra manera y se vio con esta misma objeción de, ok, hay textos que parecen indicar que Dios quiere que todos sean salvos. Pero obviamente el mismo Juan Calvino en otras partes vio otros textos que parecen indicar que Dios quiere que no todos sean salvos, ¿no? Que solamente los elegidos. Entonces, desde su tiempo, y no porque él sea toda la fe reformada, y eso debe quedar claro, Juan Calvino no es toda la fe reformada, pero creo que es útil señalar hacia él, porque lo que sí podemos decir es que lo que él dijo es lo que después se estuvo solamente repitiendo y repitiendo y repitiendo como la postura de la fe reformada. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Cómo defendió esta cuestión? Justamente él señaló hacia las dos voluntades de Dios, que bueno, en teoría es solamente una, y esto lo explicó Juan Calvino en su interpretación de Ezequiel 33:11, en su comentario bíblico de Ezequiel 33:11, el texto de Ezequiel 33:11, porque por cierto dice, Diles vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Bueno, Calvino interpreta ese texto bíblico y explica que Dios quiere la salvación de todos. Y él trata de entonces armonizar cómo puede él estar afirmando esto al mismo tiempo que también afirma que Dios ha elegido solo algunos. Él lo explica basándose en esta cuestión de las dos voluntades, que él mismo dice no son en realidad dos, es una sola que para nosotros en nuestra finitud humana, para que podamos entenderla, debemos observarla como que en estos dos categorías, pero en realidad es una sola. Dios solamente tiene una voluntad, no dos, pero para nosotros se ven como dos porque somos seres finitos. Pues bien, ¿cuáles son estas dos voluntades? La voluntad que podemos llamar de decretiva, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva, y también llamadas voluntad de mandamientos y voluntad de propósitos, o voluntad secreta y voluntad revelada. Y la idea es que Dios, en su decreto eterno, esto es en su voluntad decretiva, por eso es decretiva, porque se refiere al decreto eterno. Dios en su decreto eterno ordenó todas las cosas, todo lo que sucede. Cada evento de la humanidad está determinado y decidido por Dios, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todo lo que sucede, sucede porque Dios quiere que suceda en esta voluntad decretiva, sin exceptuar nada, ¿no? Eh, y en ese sentido, incluso podemos decir que las cosas pecaminosas que suceden, suceden porque Dios quiere que sucedan, porque Dios determinó en su decreto eterno que sucedan. La Biblia, de hecho, nos da testimonio de ello cuando dice que Dios determinó que el Señor Jesucristo fuera tomado por manos de inicuos y crucificado, ¿no? Dios determinó que eso sucediera de esa manera. En Hechos se nos dice que Dios lo determinó así, lo cual es algo inmoral, es algo impío, es algo pecaminoso. Y aún así, en su decreto eterno, Dios escribió eso, ¿no? Dios lo determinó y por eso sucedió, ¿no? Entonces, en el decreto eterno, Dios ordenó todo, incluso los actos pecaminosos. Y en ese sentido, todo lo que sucede sucede porque Dios quiere que suceda. Pero tenemos otro sentido en que hay muchas cosas que Dios quiere que sucedan o que nosotros hagamos, vaya, que los seres humanos hagamos y que no hacemos.
Y esto se refiere a lo que los teólogos han llamado la voluntad preceptiva o de mandamientos, que tiene que ver con los preceptos, los mandamientos, las leyes morales de Dios. Y en este sentido, Dios ordena cosas y por lógica, Él cuando ordena algo, Él quiere que lo que ordena se lleve a cabo. Si no, no lo habría ordenado. Él dice, no matarás porque quiere que no matemos. No cometerás adulterio porque quiere que no cometamos adulterio. Si Él no lo quisiera, no lo habría ordenado, pues. Entonces Él nos ordena cosas. Y cuando Él ordena es porque Él desea que lo que ordena se lleve a cabo, pues. Pero la diferencia es que nosotros podemos ir en contra de este deseo de Dios, por así decirlo, de esta voluntad de, voluntad preceptiva de Dios. Podemos ir en contra de ello. Dios quiere que no matemos, pero sí matamos. Dios quiere que no cometamos adulterio, pero sí, los seres humanos sí cometen adulterio, vaya. Entonces, Juan Calvino de hecho explicó esta tensión refiriéndose a estos dos aspectos de la voluntad de Dios, que como ya dijimos es una sola, pero para nosotros se ve como dos, pues. Y Juan Calvino explicó esta tensión señalando hacia esas dos voluntades y diciendo esto, básicamente. Dios en su voluntad preceptiva, en esta misma voluntad con la que Él te dice no mates o honra a tu padre y a tu madre, en esa misma voluntad, Él dice, cree en Cristo. Y en ese sentido, Él quiere que lo hagas. Aunque en su voluntad decretiva, en su voluntad en la que se refiere al decreto eterno de Dios, Él no, quizás no determinó, no decidió que creas en Cristo y en ese sentido, en esa otra voluntad, Él no quiso que creyeras, puede ser. Y en ese sentido, estas dos voluntades pueden ir, pueden oponerse, pues Dios puede querer en su decreto eterno algo que Él no quiere en su ley y Él puede mandar en su ley algo que termina violando en su decreto eterno. Pues Dios puede decir en su ley no mates y en su decreto eterno determinar que matemos. Dios puede en su decreto eterno determinar que una persona no crea en Cristo, pero en su ley decirle cree en Cristo y desear que crea en Cristo. Vaya. Entonces, haciendo esta distinción, Juan Calvino básicamente con esto explica la tensión entre cómo podemos sostener que unos sean elegidos y no todos, y al mismo tiempo ofrecer la salvación a todos y decirle a todos, Dios quiere que vengas a Cristo, pues de esta manera, señalando hacia esos dos hechos sencillos, o bueno, no tan sencillos, pero hacia esos dos aspectos de la voluntad de Dios. Tengo varias citas por si es necesario citar algo, pero bueno, te dejo la palabra, hermano. Antes de las citas, tal vez solamente mencionar que lo que está haciendo Juan Calvino es una exégesis. A diferencia de estas doctrinas que tienden al hipercalvinismo, que lo que intentan hacer es una teología. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el primero quiere interpretar lo que dice el texto y el segundo lo que quiere hacer es armonizar lo que le dice su sistema de pensamiento. Y para eso sacrificará muchos textos diciendo que significan otra cosa, ¿no? O pues simplemente tomándolos, no tomándolos en cuenta. Entonces, en la parte de la exégesis, nos vamos a encontrar con algunas aparentes contradicciones. Y digo aparentes porque partimos del principio que la palabra no se contradice y que cualquier contradicción, como decía Sproul, es en nosotros y no en el texto, ¿no? Entonces, en el texto encontramos imperativos y también invitaciones. Entonces, no podemos negarlas, no podemos negarlas y Calvino lo que hace es decir, esto es un mandamiento y esto es una invitación, pero al mismo tiempo tenemos textos donde dice que el Señor hace lo que quiere, ¿no? Y aquí tenemos una voluntad que es omnipotente, es inquebrantable, no hay quien, como dice Nabucodonosor, no hay quien pueda decirle qué haces. Él hace lo que quiere. Pero por otro lado tenemos textos que nos dicen que el Señor quiere que como dice Ezequiel, ¿no? Quiere que ¿cuál es el texto que usa Valera? Pero la palabra que usa Valera, se agrada a Dios, creo que dicen, se agrada a Dios de la muerte del impío. Y la respuesta es que no, es para él claro y evidente que no es lo que el Señor desea. Y también lo dice en Pedro, ¿no? Pedro lo dice que no se deleita en que el impío vaya por ese camino.
Bueno, entonces, ¿se deleita o no se deleita? Las dos porque las dos dice el texto. Entonces, lo que trata de armonizar Calvino es decir, ambas son parte de su voluntad, es su voluntad, pero para nosotros luce de dos formas. Y no es que el Señor sea bipolar o tenga personalidad múltiple, no sé, sino más bien que a nuestro entendimiento parecen dos cosas diferentes, pero debemos entender que es una sola, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, eso es lo que hace Calvino, lo que vamos a hacer es colocarle nombres diferentes para tratar de distinguir en qué se diferencia, ¿no? Eso que manda, pero no pasa, y aquello que manda, pero sí pasa. ¿Verdad? Lo que manda, pero no pasa, los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos que mencionaste, ¿verdad? Lo manda, pero no pasa. Y aquello que sí manda, por ejemplo, el endurecimiento de Faraón, eso es lo que quería y sí pasó. O la muerte de Judas, es lo que quería y sí pasó. Pero cuando vemos estas tendencias hipercalvinistas, ellos limitan todo a esta voluntad que él hace lo que quiere. ¿Y cómo explicamos los otros textos, los de que el Señor desea y aquello que desea no pasa? Entonces lo cambian, ¿no? Cambian el sentido natural del texto para decir que es otra forma de hablar de su orden, ¿no? Y que eventualmente sí va a pasar. Bueno, hay algunas maromas que no termino de entender cómo tratan de armar la teología. Y ese es el problema de ir con una teología al texto, ¿no? Cuando yo voy con una forma predeterminada, voy a hacer que el texto diga lo que yo quiero, porque eso para mí es lo lógico. Pero cuando yo parto del texto, tengo que reconocer mis límites y decir, hasta aquí dice el Señor y hasta aquí voy a tratar de explicarlo. No sé si quieres comentar algo respecto acerca de esto. Pues mencionar algunos textos nada más y leer un poquito la forma en la que Calvino los interpreta. Nuevamente, repitiendo, no es que Calvino sea toda la fe reformada, pero es un buen punto de partida y sucede que lo que Calvino dijo después simplemente fue em, otros teólogos, vaya, que vinieron, reconocieron que las interpretaciones que Calvino hizo fueron correctas, fueron buenas interpretaciones bíblicas y por lo tanto repitieron lo que Calvino dijo, ¿no? No por ser Calvino ni nada, simplemente por reconocer que eran buenas interpretaciones. Pero, por ejemplo, Mateo 23:37, para mí es uno de los textos más preciosos de esta oferta y genuino deseo de Dios, cuando el Señor Jesús se para y observa Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿No? Es un texto muy bello. ¿Y cómo lo interpreta Juan Calvino? Bueno, quiero leer un poquito de su comentario. Este es parte de su comentario bíblico. Él dice esto. Aquí no se describe el propósito secreto de Dios, ¿no? Aquí esto está haciendo referencia a su voluntad decretiva, su decreto eterno, porque el decreto eterno, pues es secreto, no lo conocemos. Dios no nos contó qué planea Él hacer en cada momento de la historia humana, ¿no? Ese es su propósito secreto, dice. Aquí no se describe el propósito secreto de Dios, sino su voluntad tal como se manifiesta en la naturaleza de la palabra, porque sin duda, a quienes Él quiere recoger eficazmente, los atrae interiormente por su espíritu y no meramente los invita con la voz exterior del hombre. Entonces aquí está hablando de esas dos voluntades, de estos dos deseos, como dijimos. Está este propósito secreto de Dios, su voluntad decretiva, y está también su voluntad preceptiva, lo que Él manda, lo que requiere en su palabra. Eh, y termina diciendo esto Calvino justamente para enfatizar el punto de que no se trata de dos voluntades como tal, sino de una. Él dice esto, si se objeta, si se objeta que es absurdo suponer dos voluntades en Dios, respondo, creemos plenamente que su voluntad es simple y una. Pero como nuestra mente no alcanza a penetrar el profundo abismo de la elección secreta, para acomodarse a la capacidad de nuestra debilidad, la voluntad de Dios se nos presenta de dos maneras. ¿No? Que pues es lo que decíamos, ¿no? Es una, pero nuestra mente no alcanza a penetrar en estas cuestiones tan profundas y entonces se nos presenta
como dice Calvino, de dos maneras, pero es una nada más, ¿no? Eso es parte de la interpretación de Mateo 23:37. Si alguien quiere corroborarlo, los comentarios de Juan Calvino de toda la Biblia están disponibles online, son de dominio público. Creo que no están en español, solo están en inglés, pero pues rápidamente con alguna herramienta de traducción pueden corroborarlo. Ahí está, no estamos inventando citas, todo está ahí, ¿no? Hay otro texto, y es el comentario de Calvino a Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 es donde él dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí otra vez, ¿no? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que comenta Calvino en este texto? Dice primero, tan maravilloso es su amor hacia la humanidad que desearía que todos fuesen salvos y está por sí mismo dispuesto a otorgar salvación a los perdidos. Eso es lo que dice Calvino y es increíble porque es como lo último que pensaríamos que él diría, ¿no? Dice que el amor de Dios hacia la humanidad es tan maravilloso que desearía que todos fuesen salvos. Eso dice, desearía que todos fuesen salvos. Un poco más adelante hace la distinción entonces, dice. Aquí no se habla del propósito oculto de Dios, otra vez lo dice, conforme al cual los réprobos son entregados a su propia perdición, sino solamente de su voluntad, tal como se nos ha manifestado en el Evangelio. Pues allí Dios extiende su mano sin distinción a todos, aunque solo toma de la mano a aquellos para conducirlos a sí mismo, que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y otra vez entonces, ahí está Calvino haciendo esa distinción, ¿no? Una cosa es el propósito oculto de Dios, otra cosa es su voluntad, tal como se manifiesta en el Evangelio, ¿no? Entonces, esa es la explicación, pues, clásica de cómo armonizamos estas cosas. Y desde que Calvino lo hizo, pues los teólogos reformados después de él, pues vieron que era una forma bastante útil, racional, que no violentaba la naturaleza de los textos bíblicos y continuaron haciendo esta explicación y hasta el día de hoy, pues esa es la manera en la que explicamos. Hay muchos más textos, pero solamente quisiera mencionar en este momento esos dos. Sí, ahí también vemos cómo se proponen también los límites del tulip, ¿verdad? Por ejemplo, en la elección incondicional, no saber quiénes son los elegidos y tener que predicarle a todos. Y también en cuanto a la gracia irresistible, la gracia es irresistible, pero es resistida, ¿verdad? Nosotros resistimos su gracia, pero hay una Sí, gracia que transgrede esa resistencia, ¿no? Y no lo hacen todos, lo hace solamente en los que Él ha escogido. sí, Entonces ahí tenemos que hacer los límites, ¿no? La gracia irresistible sí es resistida, sí, sí es resistida, solamente no en todos, o no en todos al mismo tiempo, o no en todos en toda su vida. Si llega un sí, momento donde la gracia del Señor finalmente llega al corazón del hombre para salvar, porque eso es lo sí. que quiere. Pero también Y al mismo tiempo quiere que los hombres resistan su gracia para que en el tiempo pueda salvarlos. Entonces vemos que no solamente la expiación limitada tiene sus cercas, sus sí, barandas, no sé cómo se dice en México, en otros países, ¿no? Sus vallas, sí, sí, también la elección incondicional también tiene sus límites, la gas irresistible tiene sus límites que hace falta aclarar antes de irnos de lleno al calvinismo, o sí. lo que nosotros creemos que es calvinismo, ¿no? Más Por bien. eso era importante aprender el tulip con los cánones de Dort, que los Sí, cánones de Dort sí hacen las aclaraciones y sí. no solamente de clases en línea. Otra vez, no estoy en contra de las clases en línea, es obvio que no estoy en contra porque estamos en una de ellas, pero no teníamos que quedarnos en eso, ¿no? Sino terminar nuestra lección. Vamos a avanzar porque si no nos da tiempo, no sé si quieren mencionar otro texto o algo más Y relacionado. solamente mencionar un poco de la misma distinción que estabas tú haciendo y los límites. Comúnmente le llamo a esto que hay que matizar las cosas. Es decir, dices una cosa, pero quizás no es tal cual, así hay que darle sus matices para que se entienda todo bien como se debe. Y la doctrina, por ejemplo, de la gracia irresistible,
hay que matizar las cosas para que no se malentiendan. Yo la primera vez cuando recién estaba entendiendo estas cosas, yo en mi mente hice una división incorrecta y yo decía, ok, cuando Dios llama, ahí siempre que es Dios el que llama, su gracia es irresistible. Pero cuando es el hombre, un mero ser humano, el que llama, entonces ahí es cuando es resistible, ¿no? Pero eso es una distinción incorrecta, porque los predicadores del Evangelio, que son legítimamente ordenados por Dios, siempre que ellos predican, Dios llama. Siempre que ellos predican el nombre de Dios, Dios llama, y el llamado de Dios puede ser resistido. Por eso Esteban, ante el Sanedrín, les dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y eso les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Eh, Leí alguna vez una Biblia arminiana que comentaba que este texto refuta la doctrina de la gracia irresistible, pero en realidad no es así, pues simplemente se trata de que la gracia es irresistible básicamente siempre, pero la cosa es que cuando nosotros no tenemos ojos para ver lo irresistible que es, entonces la resistimos. Y cuando nuestros ojos son abiertos para notar lo irresistible que es, entonces corremos hacia ella y la abrazamos sin opción, ¿no? En sí misma, siempre es irresistible. La falla está en nosotros que no lo notamos, ¿no? De alguna manera es como una persona que está ante digamos, un varón que está ante una mujer que es muy, muy, muy hermosa, pero está ciego, ¿no? Como está ciego, no la puede ver y no le parece una mujer irresistible porque está ciego y no la ve. La mujer sigue siendo irresistible en sí misma porque es hermosísima, pero él no tiene ojos para notarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues puede resistir la resistibilidad de ella, ¿no? En el mismo sentido, Cristo y su gracia siempre es irresistible, pero si no tenemos ojos para notarlo, la resistiremos y lo hacemos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que poner esos matices para explicar, bueno, la gracia es resistible, más bien es resistida, pero no es resistible en sí misma, vaya, solo podemos llegar a resistirla, vaya, hay que poner esos matices con mucho cuidado para que la gente no termine afirmando cosas de forma tan categórica, y luego termine pensando que la fe reformada es inconsistente con la Biblia cuando se encuentra textos como ese de Esteban, en donde él dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, eso se puede, pues. Gracias, hermano. Concretando un poco más la pregunta, que era que si es coherente hablar de una oferta universal si no todos son elegidos y cómo la armonizamos. ¿Hay alguna fraseología que algunos teólogos han formulado tal vez para distinguir estas doctrinas? Por ejemplo, menciono algunos, ¿no? No es lo mismo el alcance de la expiación que el alcance de la oferta. No es lo mismo el alcance de la expiación que el alcance de la oferta. El alcance de la expiación es limitado, pero el alcance de la oferta es universal, es para todos. Aunque sea la acción eficaz de redimir sea solamente, como dice, no es es particular, no la expiación particular Sí, o la redención particular. sí, Algunos otros, Cristo murió suficientemente por todos, pero eficazmente solo por los elegidos. También Dios manda a predicar a todos o a todos sin revelar quiénes son los elegidos. No nos dice quiénes son los elegidos, pero la oferta va a la fe del oyente y no a la condición, no a la presunta condición. Entonces son algunos matices que nos ayudan a armonizar entre la expiación limitada y la oferta libre del Evangelio. No sé si quieres sí, sí. comentar algo más, cómo se armoniza. Pues mira, tal vez no tengo frases tan cortas como las que tú acabas de mencionar, esas están muy buenas. Lamentablemente tengo cosas no tan concisas, pero algunas cosas que se pueden mencionar, por ejemplo, cuando hablamos de toda esta postura, de toda esta posición que tenemos, la gente suele confundirse y pensar que lo que estamos diciendo es que Dios
Él desea hacer algo y nosotros no le dejamos, ¿no? Cuando el caso no es que Dios quiere Él hacer algo, sino que Él quiere que nosotros hagamos algo, ¿no? Es distinto, pues no es que Dios diga, yo cuánto quisiera salvarte y no me dejas, sino deseo que tomes a Cristo para salvación y tú no quieres, ¿no? El asunto no es que Dios quiere Él, en su decreto eterno, hacer alguna cuestión, llevar a cabo alguna acción y nosotros se lo impedimos, sino que Él quiere que nosotros obedezcamos un mandato suyo y nosotros nos rehusamos a hacerlo. Pues entonces, no es tanto entonces que, por ejemplo, si predicamos el Evangelio a una multitud de incrédulos, creo que no sería reformado decirles, Dios quiere salvarlos, Dios está esforzando por salvarte, Dios está esforzándose ahorita por rescatarte. Creo que no es esa la manera de predicar el Evangelio, diciéndole a la gente que Dios está haciendo algo, sino más bien diciendo, Dios quiere que tú tomes a Cristo, Dios quiere que tú te arrepientas, Dios desea que tú vengas a la vida, etcétera, ¿no? Y entonces el énfasis recae no tanto en lo que Dios quiere hacer, sino en lo que Dios manda que tú hagas y por lo tanto lo que quiere que tú hagas, pues, también, pues, para mantener bien la distinción entre voluntad decretiva y preceptiva. La voluntad decretiva es lo que Dios ejecuta y la voluntad preceptiva es lo que Dios quiere que nosotros ejecutemos, ¿no? Y no estamos hablando los llamados del Evangelio, no estamos hablando de la voluntad decretiva, lo que Dios quiera hacer. Estamos hablando de la voluntad preceptiva, lo que Dios manda que los hombres hagan, ¿no? Creo que esto también continúa dándole matiz a las cosas, continúa matizando este asunto, de modo que nadie al terminar de escuchar este podcast salga y empiece a decirle a todo mundo, Dios está esforzándose mucho por salvarte. No es eso, sino Dios está queriendo, deseando que tú creas, deseando que te arrepientas, ¿no? Él quiere esto, eso sí se puede, ¿no? Entonces, parece muy sutil, pero sí, sí es distinto. Sí, yo publiqué hoy una frase o un extracto, mejor dicho, de una ponencia de J.I. Packer que dice, hace una comparación entre el antiguo evangelio, haciendo referencia al de los puritanos, por ejemplo, el de John Owen, con el nuevo evangelio de hoy en día, ¿no? De las iglesias evangélicas. Entonces, dice él, el Salvador compasivo y el Dios patético de los púlpitos modernos son desconocidos en el antiguo evangelio. El antiguo evangelio dice a los hombres que necesitan a Dios, pero no que Dios los necesite. Eso es una falsedad moderna. No los exhorta a compadecerse de Cristo, sino anuncia que Cristo se ha compadecido de ellos, aunque la compasión era lo último que merecían. Nunca se pierde de vista la majestad divina y el poder soberano del Cristo a quien proclama, pero rechaza de plano toda representación de él que oscurezca su libre omnipotencia. Y para que vean que no tiende al hipercalvinismo, dice, sin duda, esta es la manera más bíblica y edificante de predicarlo, pues las invitaciones del Evangelio a los pecadores nunca honran más a Dios, ni exaltan más a Cristo, ni son más poderosas para despertar y confirmar la fe que cuando se pone todo el peso de la omnipotencia, de la misericordia de la que emana. Entonces, lo que dice es, la invitación de Cristo, pues, o sea, así lo menciona como una invitación, solo es poderosa cuando tiene el peso de la omnipotencia y el poder de Dios. Si no, no, si lo mencionan como un Dios débil, como un Dios que ruega en el sentido de humillarse de una forma humana. Yo no quiero mencionar la humillación de Cristo cuando toma la cruz, ¿no? Sino de una forma patética, como dice Packer, sino más bien como esa misericordia que se extiende a los hombres, ¿no? Eh, Hay algunas declaraciones, unas frases, ¿no? De las iglesias arminianas que nos dejan en claro que tienen a un Dios que parece un pretendiente, ¿no? Que está migajeando a Migajeando. una, Sí, a sí, una novia, ¿no? Más que realmente un esposo con su esposa, ¿no? Que la busca, que la invita. sí, También una imagen muy, muy clara en Ezequiel, ¿no? Yo te busqué, le dice Israel. sí, Pero también le dice,
yo te vi ensangrentada y te di vida y te dije, sí, vive. Es decir, si hace el mismo Señor hace las dos comparaciones, ¿no? Yo te busqué, pero al mismo tiempo le dice, yo te di vida a ti, yo te di vida a Israel. sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Eso de tú vales la sangre de Cristo, ¿no? Como si nuestro valor es infinito y entonces se equipara con la sangre del Señor. No, al contrario, ¿no? La sangre de Cristo vale un montón y por eso nosotros deberíamos aceptar esa invitación. Sí. Todo lo contrario. No sé si quieres comentar algo más. ¿Cuál es el punto? Bueno, el tema de la segunda pregunta, que consiste en cómo armonizar la doctrina de la expiación con la invitación, ¿verdad? Y cuando esa invitación es, no es reducida a una invocación evangelística actual, ¿no? Moderno. Sí, sí, sí. Pero pasemos a la siguiente, si no, A nos la vamos. siguiente. Si tiene algún sustento reformado esto que estamos hablando tiene algún sustento reformado. Más que histórico, que yo he pensado también en publicar algunas frases históricas, pero creo que el asunto aquí es convencer a los reformados que esta es parte de la fe reformada. Entonces, limitémonos a la correspondencia reformada. Además de Calvino, que ya mencionaste, Sí, otras personas o cómo suele malinterpretar a Calvino también. sí. Sí, bueno, hay muchas personas y esto es un asunto que también, como dije hace un momento, quizás estoy señalando a Calvino, primero porque mucha gente piensa que él es toda la fe reformada, aunque no lo es, y pesa mucho todavía decir que Calvino dijo o no dijo tal cosa, pero también porque lo que dijo Calvino luego sería repetido por los siguientes reformados nuevamente, no por ser Calvino, sino por considerar que sus interpretaciones del texto bíblico fueron correctas. Pero dentro de los que no son Calvino, hay muchos predicadores puritanos, presbiterianos, escoceses, que tuvieron toda esta postura. Eh, Empezando por algunos de los puritanos, tenemos algunas obras como la que comentaba hace un momento de David Dixon y James Durham, que es La suma del conocimiento salvífico. En esta obra, en este libro, ellos tienen una sección del libro que se llama Garantías para creer, que básicamente es como una sección en donde ellos están tratando de convencer al que escuchó el Evangelio de que es justificado que él pueda creer. Como si el oyente del Evangelio preguntara, ¿qué me da derecho a creer? ¿Qué me da derecho a tomar a Cristo? ¿Y qué me asegura que si lo tomo obtendré vida eterna, ¿no? Y entonces se redacta esta sección de garantías para creer y el primer encabezado bajo esa sección dice la sincera oferta del Evangelio. Así lo dice, la sincera oferta del Evangelio. Y eso es en el tiempo de los estándares de Westminster. Quiero sumar esto. Esa obra de James Durham. Durham y David Dixon fue tan representativa del presbiterianismo reformado escocés que se publicaba junto con los estándares de Westminster. En el mismo libro, pues la misma pasta donde se publicaba la confesión de fe, el catecismo mayor, el catecismo menor, etcétera. En ese mismo libro estaba la suma del conocimiento salvífico de David Dixon y James Durham. Es decir, fue no solamente un librillo por ahí que dos cualquieras escribieron y a nadie le importó. No, no, era parte del presbiterianismo escocés desde el principio, esas nociones, ese punto de vista, vaya. Y esto por lo que decías, ¿no? Convencer a los reformados de que esto es un punto reformado, lo es absolutamente, ¿no? Estos dos teólogos ponen esto tal cual, el sincero ofrecimiento del Evangelio como un encabezado de su libro, y ahí es donde bajo ese encabezado explican el texto de Isaías 55, lo que ya mencionábamos hace un rato sobre este mercado libre de gracia, donde se pregona y se ofrece la salvación, ¿no? Y toda esa sección, de hecho, toda esa sección de garantías para creer está llena de toda esta postura y todo este punto de vista del libro oferta y es una sección preciosísima, la verdad. Ahora, aparte de ese libro, hay muchos Hermano, otros libros. ¿Perdón? solo quiero hacer la aclaración, ¿por qué resaltas el título y por qué es tan sorprendente? Lo que sucede es que el nombre La Libre
la libre y sincera o bien intencionada oferta del Evangelio es algo relativamente nuevo, el título. Sí, Entonces muchos dicen, no, eso no estaba antes y generalmente se refieren a John Murray. John Murray es un teólogo presbiteriano de la sí, OPC, si no mal recuerdo. De la OPC es de los que se salen con Cornelius Van Til y ese grupo, ¿no? sí. Entonces John Murray tiene este problema, ¿no? No vamos a hablar de la historia, pero ellos terminan formulando ese título, la libre y sincera oferta del Evangelio. Ujú, Entonces los detractores, eso no existía antes. Y ciertamente el nombre como tal no existe antes y por eso Alejandro lo resalta. O sea, sí existía incluso el nombre al decir la sincera oferta, ¿verdad? Eso es lo ujú, sorprendente, además del contenido, porque en Calvino no vamos a ver tal vez ese nombre, ¿no? Pero es sorprendente que lo veamos durante este tiempo, incluso antes ujú. del debate y la formulación del título de la doctrina. Sí, sí, sí. Hoy sí, adelante, perdón. Sí, para hacerlo más, que no haya confusión, pues, quiero decir cómo está en inglés, vaya, porque obviamente, pues, este libro, La Suma del Conocimiento Salvífico, fue escrito en inglés, no en español. Y quizás el término como tal no es el mismo que así en inglés. La libre oferta se le llama free offer, offer de oferta, ¿no? Pero las palabras que utilizaron como tal en el título fue hearty invitation, este, como la primera garantía para creer. God's hearty invitation, que es la invitación sincera de Dios. Pero pues tiene el mismo sentido, vaya. Mucha gente o algunas personas, vaya, que han traducido la obra de La Suma del Conocimiento Salvífico en esta God's Hearty Invitation, lo han traducido como la oferta sincera de Dios o la invitación sincera de Dios, que vaya, la palabra invitación tiene el mismo sentido que la palabra oferta para ser prácticos. Y lo que después se expone en ese punto, pues es básicamente eso, es una oferta. De hecho, en el primer punto ahí de estos teólogos, dicen que Cristo hace una oferta abierta de su gracia, proclamando un mercado libre y de gracia, de justicia y salvación. Así en eso lo dice. Si alguien quiere buscarlo en inglés, búsquelo en inglés y juzgue mi traducción, pero eso es lo que dice, pues un ofrecimiento de Cristo. Y entonces ahí está toda la idea desde ese tiempo, vaya, ¿no? Y por eso, como dice José Luis, por eso estoy resaltándolo tanto. Entonces, bueno, ese es un par de autores nada más. Al mismo tiempo, en esa época, uno que me gusta mucho a mí es John Flavel. John Flavel, él es un puritano, es presbiteriano, aunque él no fue un presbiteriano escocés, él es más bien un presbiteriano inglés. Él es presbiteriano, pero vivió en Inglaterra, pero igual, presbiteriano, y él tiene varios libros muy buenos, pero muy buenos, y entre uno de ellos tiene uno que me encanta que se llama Cristo tocando a la puerta de los pecadores. Está basado en Apocalipsis 3:20, el texto donde dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Son 11 sermones basados en un solo texto bíblico. 11 Solo hermano, sermones, ¿sí? tal vez me gustaría dividir esta sección en tres partes lógicas. Adelante. Primero, acerca de la doctrina, ¿no? Los que suscriben como reformados la doctrina. ¿Quiénes han dicho que suscriben como tal esa doctrina? ¿Quiénes se pueden encontrar sus elementos, principalmente antes del esbozo de la doctrina con su nombre, ¿no? Y quienes también tienen estos textos, que por lo menos son dos, ¿no? Dos textos, dos usos de textos, que son Juan 3:16 y Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Y No sé muchos si te más. parece que empecemos con Apocalipsis. Para muchos es problemático Apocalipsis 3:20, ¿no? De decir, no puedo predicar. Para quienes no recuerden, no lo tengo aquí a la mano, pero Apocalipsis 3:20 dice que nuestro Señor está a la puerta. Así dice, ¿no? Él está a la puerta. Vamos a ver. Hermanos, acompáñenme a Apocalipsis 3:20. Vamos a buscarlo mejor, si no voy a tergiversar lo que dice. La palabra del Señor dice, Apocalipsis 3:20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la traducción de Reina Valera. Muy hacia adelante. Creo que tienes de John Flavel y de William Perkins, ¿no? Así es, así es. Pero continúo con lo de John Flavel.
Adelante. Pues él tiene este texto, o este libro entero, 11 sermones basados en Apocalipsis 3:20, y están repletos de esta noción de que ese es un texto en el que Cristo llama a los hombres genuinamente y está tocando la puerta de los hombres genuinamente, deseando que abran los hombres, vaya, hay llamados preciosos en ese libro y se muestra un aspecto de la fe reformada que muchos ignoran, tal vez. Yo creo, pienso, esta es mi opinión y puedo estar equivocado, pero pienso que parte de la razón por la cual muchos han resistido el aceptar estas doctrinas es porque han dedicado mucho tiempo a explicar estos textos de una manera que no se entiendan así y ahora, al comenzar a entender estas doctrinas de esta manera, sienten que han dedicado mucho tiempo en vano a una explicación que no era la explicación reformada. Y entonces ahora se sienten como tantas discusiones que tuve con arminianos tratando de probar que Apocalipsis 3:20 no es para todos y ahora resulta que sí es para todos. Supongo que algunas Sí, personas, de hecho yo lo vi, yo lo sí, vi. O sea, sí, literalmente pensaban que era otros y ahora no saben qué hacer con esta nueva información. Que no es exacto. nueva, no es, o sea, tiene años, no años, siglos tiene. Adelante, recuerdo. Sí. Y bueno, y lo mismo con Juan 3:16, ¿no? O sea, mucha gente diciendo tanto tiempo discutiendo con arminianos que Juan 3:16 no habla del amor general por todo el mundo y resulta que sí habla del amor general de todo el mundo. Entonces se sienten como, no, no, ya no voy a cambiar, no puedo cambiar, ¿no? Bueno, pero nada más para mencionar esto aquí, yo sé que Antes de pasar este no era el tema, perdón. antes de pasar a Juan 3:16, yo creo que lo vas a explicar ahorita con Apocalipsis 3:20, Ajá, pero la explicación es, no se lo dice al mundo, sino se lo dice a una iglesia, ¿no? A una iglesia visible. Entonces, tal vez si pudieras comentar también ese trato, ¿no? Que creo que William Perkins sí lo menciona, ¿no? sí. Sí, adelante. Sí. El de Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3:20. Ya por mencionaste supuesto. Flavel, no sé si quieres mencionar más de Flavel y pasar a Perkins o algo más. No, pasamos a Perkins. La idea con Perkins es básicamente la misma. Perkins también interpreta Apocalipsis 3:20, comenta Apocalipsis, los primeros tres capítulos de Apocalipsis. Perkins, William Perkins, que para quien no lo conozca, pues conózcalo, es una personalidad muy importante en la fe reformada. Es reconocido por algunos como el padre del puritanismo. Es un poquito discutido realmente si él era puritano o no, porque él permaneció toda su vida en la iglesia de Inglaterra y eh, no tomó el rumbo que quizás otros tomaron, pero bueno, es indudable que fue una figura sumamente influyente al inicio del puritanismo. En fin, William Perkins, este erudito, él comenta Apocalipsis 3:20 en este mismo sentido de que Cristo está llamando a todas las personas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden decir este tipo de cosas, Flavel o Perkins, cuando claramente en el texto bíblico se le está hablando a una iglesia en particular? Pues sabemos que ese texto habla de Jesús hablándole a las iglesias. Hay por lo menos dos cosas que se pueden mencionar. Primero, aunque el texto está hablándole a las iglesias, la declaración del texto mismo es una declaración individual. Cuando dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿no? Entraré a él y cenaré con él, ¿no? Aunque está en un contexto de Jesús hablándole a las iglesias, la invitación de ese texto como tal es una invitación individual. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi Sí, voz, entraré a él. al que oye, Exacto. independientemente Es que esté en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿no? exactamente el que oye. Y de hecho, hay otros sermones de varios de los puritanos y reformadores en donde enfatizan el deber de los hombres que cuando el evangelio es expuesto, es una medida de misericordia y gracia de Dios, y los hombres tienen que tomar o aprovechar la oportunidad que la puerta de la vida se está abriendo. Y es interesante cómo para algunos reformadores la idea es, esta puerta puede cerrarse. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede ser que después de mí ya no vengan más predicadores del Evangelio. Puede ser que después de mí ya no venga otro representante de Cristo y predique a Cristo y la puerta entonces se va a mantener cerrada, pues nadie más te va a ofrecer a Cristo. Aprovecha en este momento, Cristo está siendo ofrecido, tómalo, ¿no?
Esto es muy, muy común en ese tiempo de reforma, de la reforma protestante, esa noción de vas a un lugar, eres un embajador de Cristo, un ministro, predicas. ¿Qué significa esto? La puerta está siendo abierta, ¿no? Y cuando por alguna razón la predicación del evangelio se cierra y ya no llega a un lugar, la idea de los reformados y los reformadores era, se cerró la puerta, el evangelio ya no está siendo ofrecido, la gente ya no puede entrar, ¿no? Porque ya no hay ofrecimiento, ¿no? Todo lo cual obviamente armoniza muy bien con lo que estábamos diciendo pues de la libre oferta. Pero bueno, en el caso de Apocalipsis, tenemos esto que es individual y en segundo lugar, debemos interpretar cada texto bíblico no solamente en su contexto inmediato, sino en su contexto más amplio de toda la Biblia. Entonces, tal como por ejemplo en los 10 mandamientos, vemos que los 10 mandamientos le fueron dados al pueblo nada más, ¿no? Los 10 mandamientos no separó Dios así en un monte y le dijo a todo el mundo, pueblos, naciones todas, esta es mi ley. Eso no fue, ¿no? Dios se puso delante de su pueblo, solo su pueblo, y a ellos les dio los 10 mandamientos. En el contexto inmediato, son solo para el pueblo judío, ¿no? Pero cuando estudiamos los 10 mandamientos y los interpretamos a la luz de toda la Biblia, nos damos cuenta que en realidad estas 10 palabras, 10 leyes, son para toda la humanidad. Y todos los seres humanos deberían obedecerlos, incluso los incrédulos, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Que estamos interpretando eso que en su contexto inmediato era solo para el pueblo de Dios. Al interpretarlo a la luz de toda la escritura, nos damos cuenta que la verdad puesta ahí es para todos los hombres. Lo mismo con el texto de Apocalipsis 3:20, quizás en su contexto inmediato, Jesús está hablándole a una iglesia, ciertamente, pero en su interpretación más amplia de toda la Biblia notamos que la verdad expuesta ahí es de aplicación para todos los hombres. Cualquiera que escuche el llamado de Cristo, abra la puerta, responda. Dios desea que la gente responda positivamente al llamado del Evangelio. Vaya. Esas son algunas cosas que podría comentar, hermano. No sé si tú quieras sumar algo. Sí, regresando un poco al texto inmediato, nuevamente el problema de quién es saber quiénes son los elegidos. En una iglesia local igual tenemos inconversos y pues aquellos que son conversos no tiene sentido mucho que se les invite a recibir al Señor, en el sentido de la confesión de fe de Westminster que dice que la fe verdadera es recibir al Señor. Tal vez podría ser en cuanto a alguien rebelde, ¿no? Pero principalmente va a una persona que le está resistiendo todavía. Así que entendiendo que la iglesia local tiene tanto conversos como inconversos, es general, ¿no? Es a quien esté escuchando. Pasemos a Juan 3:20. Perdón, ya los mezclé. Juan 3:16. En Juan 3:16 también la interpretación es todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de ese mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dicen, es todo aquel que en él crea, ¿no? Es como cuando, y recuerdo este ejemplo que lo he escuchado mil veces, lo he leído también mil veces que es como una fiesta en la cual decimos todo el mundo llegó a la fiesta, pero no me refiero a que cada persona llegó a la fiesta, sino solamente es una especie de hipérbole, ¿no? De igual forma, no es que Dios haya amado a todo el mundo, sino que ama a los que creen. Esa es la explicación que he escuchado, no sé si has oído otras. Entonces, ahora vamos con la teología reformada, que estamos en esa pregunta, ¿no? ¿Qué han dicho los teólogos acerca de Juan 3:16? Adelante. No, no sé Sí, si tienen, hermano, pues si no las doy yo. no, no, te voy a dejar ahí muchas, pero en general puedo decir algunas cosas. Sé que aquí nuestro hermano José Luis ha estado haciendo una muy buena labor buscando la interpretación de Juan 3:16 pues en la tradición, en la herencia reformada, en diferentes personalidades destacadas, teólogos importantes de la teología reformada. Y ciertamente, alguna vez yo lo había también buscado y simplemente no lo puse en orden así en una lista, simplemente lo vi, me asombró y dije, wow, pero es muy útil lo que está haciendo José Luis ahí en la página de Fe Reformada, por también si alguien quiere buscarlo. Están ahí todas las citas. Incluso yo creo que sería bueno ponerlas todas en un blog, pues en una entrada de blog y publicarlo por alguien que pueda serle útil
el tener así una tras otra y no tener que buscar publicación y luego otra publicación y luego otra publicación y para que no se pierdan. Pero bueno, el punto es que ciertamente la palabra mundo y la expresión todo aquel en la tradición reformada no es, yo he escuchado que la gente dice, es que ese es el mundo, pero el mundo de los elegidos. Ya quién sabe de dónde se sacan eso, pero pero Sí, no, es en la tratando tradición de reformada. armonizar la teología, ¿no? Lo que yo creo, Exacto. vamos a tratar de meterlo todo. Exactamente, eso es un problema, la verdad. Cuando un texto bíblico no encaja con tu doctrina, con tu teología, y entonces haces que el texto, o sea, lo manipulas, lo deformas para que encaje con tu propia teología, creo que eso es incorrecto. Eso es Debes respetar el eisegesis, texto. sí. Es Eso sería eisegesis, exactamente. ¿verdad? Tanto que los reformados nos hemos empeñado en señalar la eisegesis de muchos predicadores actuales Así es. evangélicos y a veces nosotros también caemos en eso, ¿no? Cuando el sentido Exactamente. natural del mundo es el mundo, especialmente en el Exactamente. contexto de Juan. Así es, así es. Entonces, la postura general de los reformadores es que mundo habla, sí, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no es un amor que sea solo para los elegidos, ni tampoco un amor que sea solo para la iglesia visible. De verdad, ahí mundo es mundo, pues sí es un amor universal. Claro, debemos destacar que el amor de Dios no es el mismo para universal, no es el mismo el amor universal de Dios que el amor que Él tiene por los suyos. Es decir, sí ama a todos, aunque no los ama a todos por igual. Pues obviamente a los hijos suyos, a los que son salvos, los ama con un amor especial, los ama con este amor salvífico, vaya, pues, ¿no? Pero eso no quita que ame también a todos los demás. Tiene este amor general, ¿no? Y en este amor general es en el que se dice ahí en el texto de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Sí se habla de un amor que Dios tiene por la humanidad en general y que lo mueve entonces a dar a su Hijo. Obviamente, no estamos insinuando que lo dio para morir por los pecados de todo el mundo, pero sí que un amor general, universal, fue lo que movió a Dios para que después Dios diera a Cristo para morir, no por Sí, no, todos, pero no, por los no elegidos. está asegurando que todo el mundo va a ser salvo, ¿sí? No está diciendo que el Hijo se revela a las criaturas, ¿verdad? También no significa que todos le vayan a conocer, aunque pues de alguna forma todos gozamos de su gracia. Quisiera leer tres citas que me Adelante. las que más tal vez son eh, choqueantes, le dicen aquí, ¿no? Como increíbles, las Sí, más radicales, porque yo he publicado seis citas, tengo más, pero estas me parecen los más importantes para que la gente se convenza que es la teología reformada. He publicado la de adelante. Calvino. Vi una página que publicó la de Calvino, pero le cortó cabal solamente en la parte de que dice que el Señor hace efectiva la salvación en sus elegidos y no menciona en la parte de que el Señor ama al mundo, que sí lo dice Calvino. También está la de R.C. Sproul, mencioné la de R.C. Sproul, que él también hace la nota, ¿no? Que ama al mundo en general, pero se hace efectiva solamente en los que creen. Yo puse una y esa la corté adrede para que no se malentendiera porque Sproul hace otros comentarios. Entonces, igual yo dejo las citas para que cada quien revise, ¿no? Y hago estas aclaraciones. Pero me gustaría señalar la de Matthew Henry, no la voy a comentar toda, igual la pueden ver en la página. Dice, en esto que Dios ha comendado su amor al mundo, comentando sobre este pasaje, Dios amó tanto al mundo, tan realmente, tan ricamente. Ahora sus criaturas verán que Él las ama y les desea lo mejor. Sí, Él anhela lo mejor para las criaturas. Él amó tanto al mundo del hombre caído como no amó a los ángeles caídos. Contemplad y maravillaos que el gran Dios amara a un mundo tan indigno. Bueno, eso es básicamente, ¿verdad? Aunque el mundo lo ha rechazado y solamente los que creen. Ahí está toda la cita para que lo puedan leer. Pero quiero resaltar que se presenta justamente como dice J.I. Packer, no como un Dios migajero que está rogándole de rodillas al pecador que le abra las puertas de su corazón, sino más bien mostrando que Él es un Señor que hace una invitación a pesar que Él es grande y omnipotente
Él envía a su hijo para que se humille, siendo humano, ¿no? Y muriendo en una cruz, pero al final de cuentas también termina siendo una orden, ¿verdad? No, no sacrifica a uno por lo otro. Al contrario, lo dice todo, ¿no? Otra cita que me parece también increíble es la de Charles Hodge. Hodge es bueno, nosotros conocemos a Hodge de su teología sistemática, es una de las más conocidas tal vez. Es uno de los leones de Princeton, como se les decía, o de los grandes teólogos de Princeton. Y él dice, tal vez esto es más radical todavía para algunos, el designio de Dios al dar a su Hijo fue que los hombres no perecieran, sino que tuvieran vida eterna. La perdición a la que estaban expuestos incluía la miseria eterna y la pecaminosidad eterna. La salvación incluye la liberación de esa perdición, la santidad eterna y la bienaventuranza eterna. Aquí en Juan 3:16. Así como en otros lugares se enseña que fue el designio de Dios hacer la salvación de todos los hombres posible por el don de su Hijo. No había nada en la naturaleza, ni en el valor, ni en el diseño de su obra que la hiciera disponible solo para una clase de hombres, todo aquel que cree. Esto no es incompatible con otras representaciones de que entró en el designio de Dios a hacer segura la salvación de su pueblo por la muerte de su Hijo. Entonces armoniza, ¿no? Las dos igualmente. Y la última también muy increíble que yo les voy a mencionar es la de Jonathan Edwards. Dice él, Dios hace grandes cosas por ti. Ahora bien, aunque Él es Señor del cielo y de la tierra, sin embargo se digna venir y pararse a tu puerta y llamar, en referencia a Apocalipsis 3:20. Se vuelve un pretendiente importuno, se queda, llama, gentilmente invita día tras día mientras tú rechazas y desprecias. Pero si continúa rechazando sus llamados después de la muerte, Dios no hará más. No tendrás más invitaciones, ni más medios de gracia, ni más esfuerzos del Espíritu, y en lugar del llamado de Dios sobre ti, lo invocarás y discutirás con él, y él no responderá sino que se reirá en tu calamidad y se burlará. Ahí vemos cómo también utiliza un poco del Salmo número 2, ¿no? El Señor que se burla de los impíos, ¿verdad? Simplemente no lo sacrifican, nuestros teólogos no sacrifican lo uno por lo otro. Y vemos que la teología arminiana evangelicalista hoy sí lo hace, ¿no? Estos imprecatorios ya no los quiere, no encaja con mi teología, pero el reformado entiende que ambas pueden armonizar, ¿no? Que el tiempo imprecatorio final llegará al final de los tiempos o cuando un predicador ya deje de predicar, como tú mencionaste, ¿no? Cuando se le limiten esos medios de gracia, como también lo es en una excomunión, ¿verdad? Que en una excomunión Ujú, se limita la predicación y la Santa Cena. Ese es también como el Señor le dice, ahorita ya no, estoy cerrando ujú, la puerta para ti. Ahí empiezan los salmos imprecatorios también, ¿no? Los salmos imprecatorios nos ayuda a recordar que el Señor también es un rey que demanda, que da consecuencias. Pero viendo el contexto de 3:16, Juan 3:16, vemos que también es una invitación y nuestros teólogos no tienen problema en mencionarlo, ¿no? Y utilizar un lenguaje bastante, para algunos, arminiano, pero, ujú, pero no es nada arminiano. Simplemente una evangelización, un evangelismo bastante natural del texto, sin cuidarse tanto, ¿no? Ese es un problema también que veo hoy. Se cuidan demasiado en decir que el Señor ama al mundo o que ofrece la salvación a todos, ¿no? Se cuidan. sí. Adelante, bueno, no sé si quieres mencionar algo más. Sí, sí, pues ya que estamos en los textos, me gustaría mencionar un texto más em, que podría ser de interés, también para balancear las cosas y hacer notar que tampoco se trata de que Calvino y estos teólogos reformados estaban obsesionados por hacer notar el amor de Dios y las invitaciones de Dios y siempre que la Biblia decía que Dios quiere que todos se arrepientan, siempre hacían notar estas cosas. Y quiero hacer notar cómo nuestros teólogos han interpretado, por ejemplo, Primera de Timoteo 2, 3, 4 y 6. El 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice, pues esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí claramente dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el versículo 6 luego dice,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ok, entonces, dos veces se hace como este énfasis. Primero, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y luego en el 6 que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, ¿cómo hemos interpretado ese texto en la tradición reformada? Para que notemos, no todo va de este lado de la voluntad del evangelio y del mandato de Dios de querer que se salven. En este texto, por ejemplo, la tradición reformada interpreta que este todos no es todos de cada una de las personas que han vivido sobre la faz de la tierra, sino es todos en el sentido de toda clase de personas. Toda clase de personas. Este, Dice Calvino, nada más una frase muy breve, pero Calvino dice sobre este texto, el discurso presente se refiere a clases de hombres y no a individuos en particular. Eso es lo que comenta. Muchas más cosas, pero para hacerlo muy breve. Calvino creía en ese texto que se refiere a clases de personas, o es decir, que por ejemplo, Cristo se dio en rescate por todos, significa que Cristo se dio en rescate no por cada ser humano sobre la faz de la tierra, sino en rescate por toda clase de personas, es decir, no solo por la clase judía, sino también por la clase de los gentiles, también por hombres, tanto como por mujeres, por gente de tez clara como gente de tez morena, por niños, tanto como por adultos, etcétera, pues, ¿no? Entonces, a eso se refiere el texto, o por lo menos esa es la interpretación que tenemos. Y muchos años después, en la Iglesia de Escocia, tenemos a nuestro teólogo, un teólogo muy bueno que se llama George Gillespie, y él dice en un libro llamado Preguntas Misceláneas, que creo que lo tradujo una editorial que se llama Corona y Pacto, Preguntas Misceláneas. George Gillespie, él estuvo presente en la Asamblea de Westminster cuando se escribieron los estándares de Westminster, es teólogo presbiteriano escocés, y él en su capítulo 22 de este libro, él habla precisamente de que todos, de ese texto en primera de Timoteo 2, ese todos nuevamente se refiere a toda clase de personas y no a todos en un sentido de cada persona sobre la faz de la tierra. Entonces, nada más es útil mencionar esto para hacer notar que si alguien ha escuchado que los reformados interpretamos la palabra todos, no como uno por uno, sino como toda clase de personas, bueno, eso es verdad, pero no interpretamos esa palabra siempre de la misma manera, porque hay textos en donde se puede interpretar así, en textos donde no, pues, y el asunto es que no podemos tomar la verdad de que aquí se interpreta así y tratar de aplicarlo por todas partes, ¿no? Aquí se interpreta así, aquí Calvino lo interpretó así, Gillespie lo interpretó así y muchos otros teólogos reformados lo interpretaron como toda clase de personas, pero como hemos visto, hay otros textos en donde no es toda clase de personas, sino realmente todos, ¿no? Entonces esto para ir equilibrando el asunto y hacer notar que la fe reformada trata de ser justa con las cosas, y no irse de lleno hacia un extremo o de lleno hacia el otro. No, tratamos de decir, bueno, aquí vemos esta cosa, aquí vemos esta otra, vamos a afirmar las dos porque la Biblia las afirma, y ya, ¿no? Entonces, creo que es útil Por resaltar eso eso. mencionamos puntualmente Apocalipsis 3:20 y Juan 3:16. Hay otros contextos donde todos no es todo el mundo, ¿no? Y a veces todos es los que estamos, pero al menos en el texto de Juan 3:16, digamos, el mundo es el mundo. Así es, Si leemos Juan completo, vamos a ver que el mundo es el mundo, así eh, es. todos los hombres. Bueno, no sé si quieres dar otra cita o... y- Siguiente pregunta, si quieres. yo creo que nos vamos a tardar mucho y ya prácticamente ya se respondieron las principales. Eh, no sé si solo permíteme dar las personas que sí suscriben la doctrina y dicen literalmente yo suscribo la doctrina, para que no se preste a malas interpretaciones de decir, no, es que Calvino no creía en la doctrina porque esa doctrina no existía. Entonces, ya dijimos que están los conceptos, ya están los elementos y desde el esbozo de la doctrina con su título, hay personas que literalmente han dicho que están del lado de la doctrina y que creen que también esa doctrina es fielmente la doctrina reformada desde los inicios, ¿no?
Por ejemplo, tenemos a J.I. Packer, perdón, a J.I. Packer, J.I. Packer, que él tuvo una ponencia que se llamaba The New and the Old Gospel, donde habla literalmente dice que la libre oferta del Evangelio es parte del viejo Evangelio de John Owen. También R.C. Sproul se le hace una entrevista acerca de de esta doctrina de la libre y sincera oferta del Evangelio y le pregunta si él cree lo que creyó Prosper, Ursinus, Edwards, o Jonathan Edwards, John Murray, que es el que es el villano para muchos, ¿no? El villano para muchos, John Murray, y ahí Murray, que es principalmente conocido por The Banner of Truth, y J.A. Packer. Entonces dijo R.C. Sproul, yo sí creo en eso, lo que dijo Ursino, Murray y otros de nuestros teólogos, ¿no? La perspectiva, y le dice, yo mantengo la perspectiva tradicional. Esa es la perspectiva tradicional del pueblo reformado, dice también. Mm, Entonces, no solamente R.C. Sproul lo suscribe, sino que reconoce que otros teólogos importantes actuales lo suscriben, antiguos también, y que no son solo los que se están mencionando, sino es la posición principal, la general o la que es la oficial, de sí. alguna forma, ¿verdad? Esos son los teólogos que puedo mencionar, que literalmente lo suscriben, al menos los conocidos, ¿no? Porque hay otros teólogos que también lo Sí. suscriben. Si ustedes se meten a la página de Ligonier, sabemos que Ligonier es principalmente reformada y tiene algunos teólogos anglicanos, luteranos y bautistas. Sin embargo, publica aquellas cuestiones que van con la fe reformada, ¿no? No publican algo que es extradenominacional, aunque sí tiene autores extradenominacionales. Y dentro de sus artículos hay dos, si no mal recuerdo, relacionados con literalmente la libre oferta del Evangelio, uno en Ligonier y otro en Table Talk, que es la revista oficial de Ligonier. Bueno, esos son los principales. También hay un teólogo que se llama Mark Jones, tal vez algunos lo conocen por la teología puritana con Joel Vicky. Joel Ujú, Vicky también la suscribe, tal vez es conocido para algunos. Mark Jones, bueno, ya me refería a Sinclair Ferguson, también es conocido, sí, que han dicho literalmente que ellos suscriben la doctrina y que piensan también que es la doctrina mayoritaria, principal, oficial. No sé así si es. quieren mencionar otros o actuales. Ah, bueno, también en la FCC, aquí tengo yo algunos que tal vez algunos conocen incluso. Esto ya es un poquito más especializado, ¿no? El pastor David Silversides, no sé si lo conoce, lo has escuchado, ¿no? Definitivamente. El pastor Rob McCurley, que tiene también una prédica, una enseñanza acerca del tema. El Ujú. pastor Edgar Ibarra, de la RPCNA. El pastor Romesh Prakash, no Prakash sé cómo se Palan. dice. Sí, Él, sí, ¿verdad? Que recientemente ha cambiado de la RPCNA a la FCC, manteniendo así, su línea presbiteriana. así es. El pastor Jorge Ruiz tiene un artículo sobre la gracia común donde habla un poco acerca de la oferta del Evangelio. Y el hermano Paul Bart, que creo que no es pastor, No pero es. es de la RPCNA y tiene un blog que se llama Purely Presbyterian, Sí. que yo recomiendo ese blog completamente. Y él es también un presbiteriano confesional que trata de mantener esa línea, ¿no? Y aunque cita teólogos reformados en general, trata de mantener la línea presbiteriana y por eso se llama Purely Presbyterian o puramente presbiteriano. No sé si quieres comentar algún otro. No, pues hermano, en general lo has hecho muy bien. Efectivamente, toda la FCC, la Iglesia Libre de Escocia Continuada, adhiere a la libre oferta, absolutamente. Precisamente, pues por eso es la FCC, por eso es la Iglesia Libre de Escocia. Tú sabes que pues antes era simplemente la Iglesia de Escocia. Y bueno, eso ya es meterse en asuntos un poquito más históricos, pero lo voy a mencionar aunque sea de paso. Antes era solamente la Iglesia de Escocia. Y cuando surge la controversia de la Marrow con los hombres Marrow, Thomas Boston, Ebenezer Erskine y Ralph Erskine y otros cuantos más, ellos estaban básicamente pues con una cuestión muy parecida a esta cuestión de la libre oferta. La Iglesia de Escocia por alguna razón
fue influida por corrientes equivocadas y empezó a eh, pensar que no se le puede ofrecer el evangelio a todos, que primero tienes que ver que estén, por ejemplo, suficientemente arrepentidos, que muestren evidencias de algo y si no, no les puedes ofrecer el evangelio, porque si no sería como gracia barata, ¿no? Entonces, no se predicaba el evangelio abiertamente y a todos, sino solamente a los que parecían merecerlo, de hecho, lo cual terminaba siendo una especie de salvación por obras. En ese contexto se levantan los hombres Marrow, como Thomas Boston y otros, y proclaman la oferta libre del evangelio, y de ahí se divide salen ellos de la iglesia de Escocia y forman lo que se llama la iglesia de los Succeeders, y ya de ahí sale pues después la Iglesia Libre y de la Iglesia Libre continuada, que es a donde pertenecen los pastores que tú estabas mencionando, es el pastor Rob McCurley, Romesh Praxpalan, y otros tantos más, el pastor Jorge Ruiz también, y de ahí vienen. La Iglesia de Escocia, la nacional, tristemente se quedó con una postura equivocada en ese punto y los que salieron adheriendo la libre oferta del Evangelio, junto con otras varias cosas correctas y que estaban, de hecho, como ya hemos visto, en línea con la fe reformada, mientras que la Iglesia Nacional se desvió en ese punto. Entonces, también para mencionar un poquito de historia en ese aspecto. Tal vez mencionar dos cosas. Yo quiero mencionar dos cosas. Que esta controversia también lo vivieron los bautistas. Y Charles Spurgeon vivió esa controversia y él es uno de los paladines, digamos, ¿no? Ujú. Y ahí Murray es un teólogo importante, actual. Yo creo que acaba de morir, acaba de fallecer. Sí, Pero él, si no mal recuerdo, fundó The Banner of Truth, está relacionado fuertemente con The Banner sí, of Truth. The Banner of Truth es una editorial eminentemente puritana, reformada, y tiene un libro, él escribió un libro que se llama Spurgeon y el hipercalvinismo, creo que se llama, ¿no? Y él expone, lamentablemente no está en español, pero él expone esas doctrinas, ¿no? Que en ese momento pues no se le decía la libre oferta del evangelio, pero esa es ujú, la idea, ¿no? Esa es la problemática que tuvieron. Y otra sí, cuestión es la de hace unos años, a mitad del siglo pasado, si no me recuerdo, la de Hermann Hoxema, que niega tanto la libre oferta del Evangelio. Tal vez tú me puedes ayudar con los datos. Bueno, yo publiqué también algo ahí de la controversia, un comunicado de la OPC. La OPC cuenta el pastor algo ahí muy brevemente de lo que pasó con la sí, Christian Reformed Church. Ellos sí, son los que tienen el problema con Hermann Hoxema, y entiendo que se separan y forman la protestante, ¿no? La Protestant Reformed Church, Reformed Church, sí. RC. Ujú, Y esa nace ese movimiento nace porque están en contra de la gracia común y la libre oferta del Evangelio. sí, Entonces, ellos son aparte, digamos, incluso las iglesias reformadas de corte continental, no presbiteriano, también rechazan esa postura, no solo sí, las presbiterianas. así Y, es. y también un caso muy particular, que no voy a mencionar los nombres, pero la persona que es de la Protestant me lo contó, que incluso en la F, parece que fue a la FCC y le dijeron ahí, mira, puedes estar acá, pero no puedes enseñar esto. Y creo que terminó saliendo porque al final de cuentas termina permeando la vida, ¿no? Y cómo predicas, cómo enseñas, porque uno está con esa alerta, ¿no? De quién puede recibir el evangelio y quién no lo puede recibir. Ujú, Entonces, en la FCC le dijeron, mira, puedes estar aquí, pero no puedes predicar eso. Y él dice, después de un tiempo, dice, mejor no, me voy, pero sí sale de la protestante. No sé así si quieres es. mencionar algo más con Sí, esto. sí, no, nada más. Eso está, así es, tal cual. Estos hermanos están en contra de la libre oferta y de la gracia común y tristemente hay mucha gente que la verdad no sé cómo llegan a estas conclusiones, pero compran libros de Hoxema y los leen, obtienen la postura de él y empiezan a decir que que la postura de él es la postura oficial reformada. No sé por qué, y lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que él representa
toda la fe reformada, o lo que él está defendiendo es la postura oficial, ¿no? Y no solamente en ese punto, también el punto, por ejemplo, de los pactos, que la postura de Hoxema sobre los pactos es muy extraña, y otros asuntos pequeños. Y hay gente que ha leído libros de él y lo toma como esta es ya la postura reformada oficial. Cuando en realidad las posturas de él y su grupo son muy reducidas, son solamente reducidas a él y su grupo, ¿no? Y es un grupo bastante, relativamente, pues pequeño en relación a toda la historia de la fe reformada y todas las demás iglesias reformadas, tanto escocesas como inglesas como holandesas, ¿no? Pero sí, y es por eso que creo que no debemos dejarnos llevar cuando leemos solo un libro o dos libros y de un autor o solo dos autores. De verdad que antes de afirmar una cosa, especialmente si le vamos a afirmar públicamente, hay que investigar bastante, pues, como quien dice, hay que hacer la tarea, y leer y leer. Y yo creo que todo esto también nos enseña mucho a, incluso antes de aventarnos lanzarnos a dar una interpretación de un texto bíblico, será muy bueno nuevamente buscar cómo lo interpretaron nuestros antecesores, ¿no? Cómo hicieron sentido a nuestra doctrina a la luz de tal o cual texto bíblico. Si hubieran hecho esto muchas personas con Juan 3:16, antes de lanzarse a interpretar Juan 3:16, quizás no les costaría en este punto tanto trabajo ya aceptar lo que realmente es la interpretación, ¿no? Entonces, no Casi nos que lancemos tan regresar, pronto. casi que ¿Cómo? regresar porque me imagino que antes creían en el mundo, después se esforzaron Sí, en no el mundo y después es que siempre sí era el mundo. sí. Entonces, el punto es, no nos lancemos tan rápido, como dice el Santiago, ¿no? No os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿no? O sea, no nos lancemos a ponernos como los que enseñan y decirle a otros, yo te voy a explicar cómo se interpreta Juan 3:16. Esperen, esperemos, seamos pacientes, no nos pongamos a enseñar, no nos pongamos públicamente a decir, yo creo que esto significa tal y tal. Aguardemos tiempo, estudiemos mejor, seamos más detenidos, preguntemos más, etcétera. Pues creo que ha sido un error en general de mucha gente el leer uno o dos libros y luego ya lanzarse a tratar de resolver todos los misterios de la Biblia. O sea, no se puede hacer eso, pues, ¿no? Entonces, seamos más sobrios, más prudentes, más detenidos en Que general, también pues. también yo les pido a los hermanos que sean honestos cuando hablamos de la posición reformada. Hay quienes dicen que no hay una posición clara y sí hay una posición clara, oficial y suscrita por varios teólogos importantes, Sí, pastores de a pie, ¿verdad? Pastores que tal vez no todos conocen. Y también reconocer que los que lo niegan son un ala disidente que incluso no pudieron estar dentro de la denominación. No era como el supralapsarianismo y el infralapsarianismo que se reconocieron entre ambos. Dijeron, bueno, tal vez esta no va a ser la opción principal, los supras, pero entendemos que podemos convivir, ¿no? El Sínodo de Dort y Westminster pues toman una postura más infra al declarar que el decreto bueno, no me voy a meter en eso, pero sí toma una opción más infra, una infra, ¿no? El decreto de elección es posterior, no anterior. Eh, pero dicen, no, todos podemos convivir, pero no, la negación de esta doctrina de la gracia común terminó siendo un motivo de separación sí, dentro de las iglesias, ¿sí? Y es minoritario, al punto de que las iglesias presbiterianas y reformados le dijeron, ustedes no pueden estar aquí. No, 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 definitivamente no. No es punto de convivencia, no es parte del catolicismo reformado, como dicen muchos, ¿no? No es parte de. Así que tal vez para terminar ya, porque también ya nos hemos excedido sí, un nos poco. extendimos mucho. Sí, solamente quisiera concluir rápido con esta aclaración. Eh, no creemos tampoco en la teología reformada, entonces, para aclarar, no creemos que se le pueda decir a las personas, Cristo murió por ti. Así, a cada persona, si estamos ante una multitud de incrédulos, no es legítimo decir, cada uno de ustedes debe creer, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti y por ti y por ti. No es eso lo que estamos diciendo, porque como ya dijimos, sí creemos en la expiación limitada. El asunto no es decirle a las personas, Cristo murió por ti, sino Dios está ofreciendo salvación y desea que tomes.
de esta salvación, desea que tomes a Cristo. Es útil también seguir poniendo estos matices para que la gente no se confunda y llegue a sus iglesias y empiece a decir, Cristo murió por todos, por ti, por ti, por ti, inspirado quizás o mal interpretando lo que estamos diciendo en este podcast. Entonces, nada más como para hacer esa aclaración. Hay muchas otras aclaraciones, pero nada más quería hacer esa que me parece muy útil y necesaria. Sí, no, no podemos eh, ofrecer la expiación La para todos, expiación. porque el Juan 3:16 no lo hace tampoco. Así Dice que es es. el que cree, al final de cuentas, ¿no? Esto puede llevar también a que la gente crea que no importa lo que haga, igualmente será salvo. Puede ser un universalismo hipotético, como muchos también piensan que es, ¿no? Exacto. Sí. Pero no nos da tiempo de seguir con el universalismo hipotético. Así es. Entonces, Algún otro día. Gracias, hermano. gracias, hermano, también. Saludos solamente a Yusef, a Gerson, a José Bolívar, que nos han saludado, y a John, por supuesto. Saludos, hermanos. Gracias por sintonizar y por compartir este material. Eh, ya tus últimas palabras, ¿alguna literatura para leer específica? Pues yo la verdad, como pertenezco a la Iglesia Libre de Escocia continuada, pues yo recomiendo siempre a los hombres Marrow, Thomas Boston, Ebenezer Erskine y Edward Fisher, aunque él no fue en teoría un hombre Marrow, él está pues en esa misma línea. La idea es todo esto de ofrecer libremente a Cristo y presentarlo para la salvación de los hombres. Todo esto y también, yo creo que hay un pequeño libro justamente de este autor que mencionabas, David Silverstone, Silverside, Riverside. Silverside, que se llama Free Offer. Si alguien lee en inglés, ese libro es muy bueno. Si no, pues bueno, esperar a que lo traduzca Dort Publicaciones. Igual Robert McCurdy tiene un sermón sobre el tema recomendado, También, Spurgeon contra el hipercalvinismo, que está en inglés también, de Iain Murray, y por supuesto John Murray, con sus exposiciones de la expiación, ¿verdad? No recuerdo exactamente, ¿no? La salvación ofrecida y cumplida, creo que se llama uno de ellos. Pero bueno, les dejo el autor, John Murray, para que puedan buscar y lean sus libros. Ahí está la doctrina. sí. Entonces, me despido de ustedes, hermanos, también de Alejandro. Gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Tengan buena tarde. Gracias, hermano.